Ancla, agencia de noticias clandestina, para romper con el bloqueo de la información. Ahí está saliendo, está entrando, está preparándose, se está peinando para salir. Y nosotros ya tenemos listo. Estamos preguntando porque a ver si estamos en condiciones de darle la bienvenida a María Rizzo, para nosotros la Mary, a quien además le vamos a agradecer el esfuerzo militante de construir la patria para todos, ¿no? Mary, buen día. Hola. Hola, ¿nos estás escuchando, Mary? Ahora sí los escucho bien. No los estaba escuchando. ¿Cómo andan? Buen día. Buen día. ¿Cómo les va? Bien, contentos de recuperarte después del esfuerzo de estar en medio de la campaña y militarte. Todo. Bueno, muchas gracias. Bueno, buenos días para vos, Moni, para vos, Ale, y bueno, para toda la audiencia. Buenos días, ¿cómo le va, Mary? Bien, todo muy bien. Con una mañana fresquita. Mira, recién hablamos con una compañera de Misiones que se están pasados por agua. Sí, acá ha llovido también, por suerte. Era necesario un poquito de agua por estos lados acá en Mendoza. Así que disfrutando un poquito de la humedad. Bueno, empecemos la columna nomás. Métale. Bueno, perfecto. Por ahí me parece muy interesante una cuestión. Esta semana se celebró el Día de la Trabajadora y el Trabajador Rural, que fue el 8 de octubre, ¿no? Y por ahí siempre está bueno hacer memoria y repasar los hechos históricos, sobre todo para entender el presente y para entender de que nada surge de la nada, digamos, ¿no? Que siempre está bueno empezar a observar los correlatos y a veces, y aunque parezca mentira, lo de ayer parece menos dramático que lo de hoy. Digo esto por la penosa y la patética actuación que tuvieron los legisladores de Juntos por el Cambio esta semana, en no dar quórum el otro día para tratar, entre otras muchas leyes, la ley de la jubilación de los trabajadores contratistas de viña, ¿no? Una ley que iba a ser muy simbólica, sobre todo para la provincia de Mendoza, digo, pero bueno, muy simbólica ¿en qué sentido? En la discusión que tiene en la Argentina el rol del trabajo, ¿no? Creo que es sumamente importante eso, ponerlo en valor, porque los legisladores de Juntos por el Cambio cada vez vienen con mucha más firmeza en su decisión de ir en contra de los derechos conquistados de las y los trabajadores, y creo que me pareció interesante tomar este hecho como columna vertebral, digamos, de la necesidad que tenemos en Argentina de poner en valor el trabajo. Dicho esto, me parece también interesante mencionar, ¿no?, que por qué se festeja o por qué se conmemora, mejor dicho, el Día del Trabajador Rural. Se conmemora recordando la sanción del 8 de octubre de 1944, donde se sanciona el Estatuto del Peón del Campo, mediante el decreto 28.169 del gobierno presidido en aquel entonces por Edelmiro Farrell, quien fuera su secretario de Trabajo, nada más y nada menos que Juan Domingo Perón, ¿no? ¿Qué decía ese estatuto en términos generales? Que fue bastante revolucionario para su época. Entre otros aspectos, establecía la defensa del salario del peón, la estabilidad del trabajador, el pago en moneda nacional, el alojamiento en mínimas condiciones. Esto parece mentira, pero todavía sucede que no se cumple. Buena alimentación, provisión de ropa de trabajo, asistencia médica y vacaciones pagas, ¿no? Obviamente, con el paso del tiempo, este estatuto fue derogado por un gobierno militar, luego fue restituido en 1974, pero vuelto a derogar por el proceso de reorganización nacional que vino con la dictadura de Videla en 1976 hasta el año 1983.
Un tiempo después, bueno, vuelta a la democracia, gobierno menemista, se sanciona la ley 25.191, donde se determina el uso obligatorio de la libreta del trabajador rural para los trabajadores permanentes y transitorios. Un tiempito después, con el gobierno interinato de Duhalde, en el 99, se crea lo que hoy se llama el RENATRE, ¿no? Que es un ente de público estatal con el Momo Venegas a la cabeza, ¿no? Donde tenía como una estructura, una conformación directiva y una estructura territorial que le dificultaba muchísimo a los trabajadores rurales poder hacer determinadas denuncias, dado que esa estructura estaba conformada también por las patronales del campo. No nos olvidemos que el RENATRE estaba constituido por una mesa en donde también se sentaba Federación Agraria, Sociedad Rural, CONINAGRO y CRA. Entonces, pues ustedes imagínense la situación, ¿no? Muy complicada para un trabajador o una trabajadora tener que ir a hacer algún tipo de reclamo ante la patronal. O sea, una dificultad bastante importante. Además de esa situación compleja, también existían otras cuestiones que incidían de forma negativa, digamos, en el acceso a derechos por parte de los trabajadores, porque, por ejemplo, las libretas que se otorgaban no te garantizaban una efectiva registración, digamos. No significaba que obtuviendo la libreta ese trabajador estaría realmente registrado y dentro del trabajo formal. Después las fiscalizaciones en los campos, porque también hay que tener en cuenta de que la fiscalización en los campos se hacen en contra de la trata, en contra del trabajo esclavo, en contra del trabajo infantil. Bueno, esto no se hacía con el RENATRE, e incluso tenían tercerizadas estas cuestiones, así como también las cuestiones administrativas o las cuestiones de prestaciones por desempleo para los trabajadores. O sea, todo tercerizado en otras empresas. Entonces, bueno, toda esta estructura empieza a ponerse, digamos, en discusión, y allá por el 2011 se sanciona el nuevo estatuto del peón rural mediante la ley 26.727 con el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Esta ley fue fundamental para recuperar, digamos, los derechos de los trabajadores y trabajadoras rurales, digamos, ¿no? Le dio otro sentido, otra concepción al tema del trabajo agrario, ¿no? La discusión por la jornada del trabajo, la discusión por el trabajo infantil, adolescente, el tema de la intermediación laboral, las jubilaciones, la modalidad de contrataciones, entre otras situaciones, y es ahí mismo donde se crea el RENATEA, ¿no? El Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios. Entonces, en donde el Estado empieza a tener un rol fundamental como mediador de esas relaciones sociales de producción, digamos, entre el trabajo rural y el empleador rural, ¿no? Garantizando que los derechos que se establecían en esa ley se cumplieran. Porque ustedes imagínense que me ha tocado vivir, porque yo he trabajado ahí, la situación en pleno 2014, 2015, de ver que un trabajador no podía leer su recibo de sueldo o firmaba con el pulgar, ¿no? Cualquier tipo de documentación lo tenía que firmar con el pulgar porque no sabía leer y escribir. Entonces, ahí donde se hace una política de inserción territorial fuerte, en donde se establece la alfabetización para los trabajadores rurales, con una fuerte política de registración, o sea que el trabajador que tuviera su libreta efectivamente estuviera registrado y efectivamente accediera a todos los derechos que por ley le correspondían, ¿no? El esquema de fiscalización, se hizo fiscalizaciones muy fuertes, tal es así que no sé si se acuerdan, pero hubo un caso muy famoso de los hermanos Cornejo, de dos hermanos de prácticamente 90 años, que estuvieron 38 años bajo servidumbre en uno de los campos de Luis Miguel Echeverre, ¿no? El expresidente de la Sociedad Rural, el ex secretario de Agricultura de la Nación del gobierno de Macri, digamos, ¿no? Todas esas personas
vienen haciéndole mucho daño a los trabajadores y las trabajadoras de la Argentina, en todo sentido. Entonces me parece que hablar de la concepción del trabajo no es lo mismo con un Estado presente que con un Estado ausente, ¿no? Y cómo la registración de los trabajadores se convirtió en la puerta de entrada y acceso a millones de derechos, ¿no? Se fiscalizó la trata infantil, la trata sexual también, porque había muchos casos de servidumbre. Las condiciones laborales, también se hizo una fuerte presencia, por ejemplo, en la zona de Santiago del Estero con la registración de trabajadores golondrinas, trabajadores que se iban al despanojado del maíz, alrededor de 5.000 trabajadores registrados. ¿Y eso qué significaba? Y significaba acceso a derechos de esos trabajadores y sus familias también, porque esas familias quedaban solas durante un tiempo, esperando que el hombre vuelva a la casa, y bueno, también se hizo un abordaje de contención. Bueno, todo esto lamentablemente tuvo su finalización en noviembre del 2015, luego de la elección que pone donde asume el gobierno de Mauricio Macri, y las dos medidas que hace el gobierno de Mauricio Macri apenas asume es eliminar la ley de medios y, en segundo lugar, a través de la Corte Suprema de Justicia, fallar a favor de una presentación que hizo el Momo Venegas para recuperar el RENATRE. Entonces se diluye la presencia estatal y se diluye el RENATEA y vuelve a el esquema anterior que les venía contando con con la mesa, digamos, la mesa de enlace, y el Momo Venegas con la UATRE conduciendo otra vez. Entonces se hace un retroceso de los derechos conquistados de los trabajadores rurales. Yo creo que esto no es menor poderlo poner en contexto, porque hoy la Argentina se dirime también en dos modelos de país, que no es lo mismo un modelo de inclusión, un modelo agrobioindustrial con inclusión social, con desarrollo humano integral, ¿no?, a un modelo agroexportador que lo están diciendo los muchachos, que es completamente de flexibilización laboral, que van en contra de los derechos conquistados de los trabajadores, con el no pago de indemnizaciones, con el no pago de vacaciones. Entonces no es lo mismo. Yo creo que hay una situación en la Argentina en donde tenemos que ser conscientes que el voto tiene que ser de plena conciencia y no dejarlo al azar, y no darle ese voto a Juntos por el Cambio, por la sencilla razón de que no van a querer garantizar absolutamente ningún derecho para la clase trabajadora. Lo vimos esta semana, no dieron quórum para la ley de etiquetado frontal, no dieron quórum para la ley de los jubilados de contratista de viñas, no dieron quórum para la ley que trataba también derechos para la gente en situación de calle. Entonces, creo que además de esa situación es muy importante que no se abandone la calle. O sea, volver a recuperar la calle creo que también es fundamental, porque ahí también es donde la clase trabajadora, donde los y las trabajadoras, donde el movimiento nacional argentino da las grandes de batallas y en donde sabe que está dispuesto a ganarlas también, ¿no? Entonces, me parece que es muy importante que entendamos que un modelo agrobioindustrial con desarrollo humano integral federal es con las y los trabajadores, las pymes, las cooperativas, es un país con un modelo de país con quienes producen y trabajan adentro. Esto creo que es fundamental, por eso me pareció muy interesante poder hacer un recuento histórico de por qué se festeja o se conmemora el Día del Trabajador Rural y en qué dilema estamos hoy atravesando los argentinos. ¡Wow! Mira, y yo que te iba a preguntar así. Mary, nos conocemos hace algún tiempo, ¿no? Hola. Hola, ahí los pierdo, o sea, no sé si me han podido escuchar bien, yo los pierdo un poquito. Te escuchamos todo y tenemos acá uno que se bien. Paró para aplaudirte. Bueno. ¿Está? Digo, para que... Bueno. Porque también está bueno que los militantes sociales, los militantes políticos, alimentemos nuestro pequeño ego, ¿no? Digo, cuando las cosas nos salen bien hay que decirlo, hay que felicitarlo, y la verdad nos llena de un orgullo enorme
que alguien, que una compañera, que una amiga tenga tan clara concepción para explicarlo tan clarito. Digo, hoy temprano a la mañana decíamos, el campo popular tiene problemas de comunicación, claramente. Digo, siempre comunicamos ideas y no cosas tangibles. Digo, y me parece que lo que hay que comunicar, hay que poner en evidencia y hay que contarle a la población en general, digo, y a los electores en particular, es que la oposición viene por tu laburo. Exacto, Ale. Clara y concisamente, viene por tu laburo. Dentro de 2 años, cuando te empiecen a echar, no quejé, no lloré, boludo, porque te avisaron que te van a echar, ya te están avisando. Sí, lo dicen con una soltura y en realidad es una preocupación. Me parece que estamos en una situación hasta que, salir a la calle es fundamental, sin duda, pero también defender el proceso democrático e ir con un voto que hasta se puede decir que es en defensa propia, digamos, ¿no? Porque es increíble la soltura con la que dicen las barbaridades que dicen y siguen ahí, ¿entendés? O sea, es como muy fuerte eso y lo están diciendo, porque antes lo ocultaban un poco más, pero ahora ya directamente lo dicen a capa y espada. Entonces me parece que eso es fundamental y ya lo venía mencionando Cristina en algún momento antes de irse, antes que alrededor del 2015 ella decía, guarda porque vienen por los derechos de los trabajadores. Claro. Que sí. También lo repitió en algunos de los problemas judiciales que ha tenido. Sí. Es, vale, muchachos, esto no es conmigo, es con ustedes, es con todos, ¿entendés? Porque la oposición, digo, son especialistas en chasquibún. Te tiran un chasquibún, nosotros somos unos giles que vamos corriendo atrás del chasquibún, mientras que ellos por izquierda te aplican descuento, ¿viste? Digo, nos dicen, nos inventan pelotudeces, digo, que Cristina es chorra, que no está bien esto de que lo del memorándum hay que revisarlo porque, ¿viste? O sea, puede ser que Cristina sea culpable. Después el quilombo la vacunación, el vacunatorio VIP, que el cumpleaños de Fabiola adentro de la casa de Olivo, ¿viste? Pelotudeces, nos corren con pelotudeces, mientras que nosotros entretenidos, digo, nosotros y la población en general, porque los programas de Chimento levantan estas pelotudeces a morir, ¿no? Pero no... Sí, por eso me parece muy muy fundamental el rol de comunicar todas estas cuestiones que tienen que ver con lo que se hizo y partir de un contexto histórico, porque lo que estamos hablando es de disputas de modelo de país, digamos, ¿no? Y cómo afecta un modelo u otro modelo en relación al trabajo, que no es lo mismo, ¿entendés? Pues también hay una discusión de decir son todo lo mismo. No, señores, no todo es lo mismo, todo tiene un interés y todo tiene un correlato histórico que me parece que también hay que ponerlo sobre la mesa para que se pueda entender, digamos, ¿no? Y para que lo podamos debatir, en todo caso. Está bueno, la verdad que está bueno. La verdad que hoy nos vamos a ir sin, viste que en general ustedes nos tiran números, cantidad. Hoy la cosa fue bien clara, bien práctica, hicimos historiografía del campo popular, explicamos la diferencia incluso de un modelo de registración y de otro. Exacto. ¿Sí? Digamos, con una cosa más, digamos, que sostenía la concentración en pocas manos de la tierra y el laburo, y otro que fue un gran intento y que me parece que hay que recuperar, que digamos implicaba una puerta que abría derechos a un montón de cosas, ¿no? Así que bueno, nada, habrá que militar porque algunos funcionarios funcionen mejor y tengamos un buen espacio de registro para el acceso a derechos de los compañeros que trabajan en la ruralidad en todas sus formas, colores y matices. Exactamente. O sea, militar para un proyecto de país que tenga que ver con lo que decíamos más temprano en la columna, digamos, ¿no? Con los trabajadores, con las pymes, con las cooperativas, con quienes producen y trabajan, básicamente, en contraposición con los especuladores económicos, políticos y estratégicos, digamos.
claramente que el problema no es el plan social. No, el problema no está quien cobra un plan social. Porque si hacemos los números finitos, todo lo que la Argentina invierte en planes sociales se reinvierte en mercado interno. Sí. Y los grandes capitales concentrados que tienen fuga de capitales evaden mucho más capitales que lo que el Estado invierte en economía interna. Totalmente. Sí. Entonces, totalmente. Hay que salir de esta dicotomía. Me parece claro la posición que ustedes plantean de es con los que laburan, no con los especuladores. ¿Está? Totalmente. Los especuladores se llevan la plata son todas cuentas offshore, digamos, ¿no? O sea, son todas va toda la plata a paraísos fiscales, no hay inversión en el país, digamos, es una mentira. O sea, estamos arrastrando una deuda que todavía, o sea, no podemos resolver, que tomó Macri, y que nos preguntamos aún hoy qué pasó con ese dinero. Y cuando vos empezás a ver, te das cuenta de que la depositaron en una cuenta bancaria en un paraíso fiscal. O sea, no han hecho más que eso. Entonces, en contraposición a un 40, 45, depende de la zona de la Argentina que hables, de pobreza, con una pandemia en el medio. Entonces me parece que más allá de las discusiones banales en las que nos quieren hacer entrar, creo que ahí está el fondo, ¿no? Además que está el fondo, justamente. O sea, no es menor discutir los modelos de país, porque además eso habla de soberanía y habla también de cómo vamos a pagar la deuda o si no la vamos a pagar, digamos, que también eso es el gran problema que tiene la Argentina, digamos. Pero bueno, creo que ya me fui un poquito de mambo. No, tranquila, seguiríamos. Tómese un mate y relájese un poquito, que no va a dejar material para la próxima columna. Y después te mandamos el audio, vas a ver que nos escuchamos bárbaro. Bueno. Mary, 1.000.000 de gracias, un fuerte abrazo y que siga lloviendo. Esperemos que sí. Gracias, Ale, gracias, Moni, buen fin de semana, que disfruten el fin de largo. Un gran abrazo. Chau, abrazo chau. Grande. Abrazo. Chau. Estuvo presente la médica veterinaria María Rizzo, la Mary, para los compañeros, y nos trajo esta semana la columna del Centro de Estudios Agrarios, fue Trabajo Rural. Recorrido histórico y algunos lineamientos claros y comparaciones entre dos modelos de país. Un proyecto de país y un proyecto de colonia. Totalmente. Ancla, agencia de noticias clandestina, para romper con el bloqueo de la información.